Empecemos. Amigos, la bienvenida para todos, bienvenidos a un programa más de Elixir. Hoy en Elixir con amigos. Franklin, ¿cómo estás? Buenos días. Amigo. Primer programa que hacemos tan temprano, ¿no? Exactamente. Muy buenos días. Primer Son programa. a las 10 de la madrugada. Primer programa que hacemos en horario matutino. Sí. Hoy nos encontramos en la avenida 19 de abril, exactamente en Concord Express. Centro Comercial La O. Centro Comercial La O. Centro Comercial La O. Casi no me levanto hoy. ¿Sabe que me tiene, se lo estoy diciendo a ustedes, me tiene loco una canción de Corinne Smith? Duermo con esa canción, me levanto con esa canción. Le dije a usted que si seguía con ese tema no puedo entablar ¿Por qué? una conversación. Bueno, Entonces, estamos en otro programa más de Elixir con amigos. así es. Se ha hecho frecuente mayormente en estos últimos 15, 20 Correcto. días. Tenemos un programa polémico porque voy a Muchos preguntar. de ustedes lo pedían, muchos de ustedes lo querían, nos decían, ¿cuándo van a traer a Julian a Elixir? Bueno, aquí está. No, y además, antes que Ajá. salude a nuestro amigo, se lo digo a la gente, gracias por suscribirse, gracias por los likes, gracias por los dislikes. El que quiera putear en los comentarios, lo puede hacer también. William, William, ¿qué hizo? ¿Todo bien o qué? Buenos días, muchachos. Buenos días. Vine bajo presión. A las 2 de la mañana. ¿Está listo? ¿Confirmado? Todos los días. Es que es una guerra. Estamos para el Caribe. ¿Qué vamos a hacer? No, increíble. Increíble. Ni Manolo me presionaba tanto. William, coño, agradecido que esté aquí, William. Agradecido que esté Saludos, aquí. muchachos. William, ¿cómo está? Gracias, Manolo. Novio de una amiga mía, dale. Ah, William, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? No, todo bien. Coño, tiempo sin verlo. Este es el sitio mío, ¿no? Aquí, Sí, 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 aquí sí. juego de local. Sí, y sí, aquí sí. he ganado de vueltas olímpicas. Aquí usted desayuna, almuerza, Desayuno, boxea, almuerzo, cuadra peleas, Hago todo. merienda, aquí todo lo pelea, reto a la gente, venga para acá, aquí todo el tiempo. Aquí estoy. Apuesta a la derecha. ¿Cómo está de salud, William? ¿Cómo va? Bueno, ya recuperándome, tuve un problemita de salud. No, tampoco es que me dio un infarto, no, sino unos problemas de las arterias, de la grasa, la mala comida. Pero bueno, ya estamos en ese proceso de salir de eso, gracias a Dios. Todavía estamos jóvenes, tenemos ya casi 60. William, ¿y cómo está todo? ¿Qué está haciendo hoy en la actualidad? Me dice Bueno, que tenías un proyecto en redes. Usted sabe que lo mío es el fútbol, y Sí. yo no voy a morir con el fútbol. La radio también es lo mío toda la vida, desde que comencé a trabajar con Manolo y Jairo, allá en los años 77, 78, por allá. Y ahora tengo un proyecto de redes sociales que es lo que ahorita se estira, ¿no? En este ambiente, la gente, las redes sociales, los celulares, las computadoras, las tablets, tenemos en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, entonces ahí estamos haciendo unos proyecticos bonitos ahí. Bueno, William, para entrar en materia directamente lo que ha sido la trayectoria de William de Jesús Mendoza, ¿cómo comienza en el medio en esto apasionante que siempre ha sido Deportivo Táchira? Sí, bueno, nosotros vivíamos en el Estadio Táchira subiendo como 3 cuadras cerca del hospital. Por ahí yo nací por ese sector, en el sector de la unidad vecinal. Y en esa época, bueno, ya el equipo estaba jugando profesional en el 75, pero jugaba en Mérida. Y sabía yo que era eso. Los campos más grandes del barrio sí sabían, porque jugaba fútbol ahí en la plazuela. Había un jugador de fútbol del equipo que vivía ahí en la plazuela, el evangélico. El evangélico Vargas, que era el que jugaba ahí, y entonces contagió a toda esa gente. Uno estaba machamo, lo veía jugar ahí con unas piedras, una cuestión. Y cuando Táchira viene a jugar aquí en el 75, comienza ese ambiente, esa euforia, los muchachos a ir a ver el partido, y nos llevaban a nosotros y nos coleábamos por la parte de atrás, pero ni pendiente, ir a ver, y después nos íbamos y volvíamos. Hasta que en el 77, por ahí 77, 78, ya estaba un poquito más grande, y yo no sabía cómo entrar, ya no era tan pelado, no me podía tanto colear por arriba, bueno, las policías, toda esa cuestión. Y entonces un día entró la gente de Coger Tormes, de Radio Táchira de Coger Tormes, y yo entré con ellos, le dije, ¿le ayudo a llevar el cable? Bueno, chamo, agarre el cable, me dijo uno de los operadores. Fue así, Y espontáneamente. entré, espontáneamente, para poder entrar. Claro. Entonces entramos, le ayudé a instalar los cables, 80 metros de cable, que en esa época era cable, y me quedé debajo de la mesa del locutor y no me sacaban. La policía me sacaba, la gente de seguridad. Y ahí estaba Manolo, estaba todo eso, Uriel Roberto Medina, los primeros comentaristas, junto con Jairo y los locutores comerciales. Y ahí me quedé. Y me gustó cómo narraban, me gustó cómo hablaban de fútbol, y comencé yo también en el barrio a narrar y todo. Y entonces todos los domingos yo iba y los esperaba a la 1 de la tarde ahí hasta que entraran. Y entraban con ellos. Así comencé.
Entonces ya me fueron tomando en cuenta para los cables, Ok. para que yo llevara cables. Nos vemos el domingo, chamo, nos vemos el domingo, chamo, el sábado o el miércoles. Y después se fueron para Pueblo Nuevo, y ya en Pueblo Nuevo me quedaba un poquito más lejos, pero seguí yendo para allá y entraba. Ahí comencé yo en la radio con él, ayudándole a Manoli. William, antes de continuar, ¿qué quiere tomar? Whisky, vino, No, yo tomo Chivas cerveza. Regal. Chivas Regal. Hasta ahora cabecito. Muy Jack Daniels. ¿Qué? ¿Con leche? No, negro, marrón. ¿Usted qué quiere? Juguito de naranja. A mí me trae un café con leche, por favor, por eso Luis. Café con leche y Marroncito, naranja. señor Luis. Acuérdate que Bueno, estamos, sí. estamos en Elixir y aquí en Elixir siempre algo tomamos. Bueno, mire. Esto es espontáneo, esto no es informar. No, esto es lo más informal posible. Esto no es con, Correcto. con un... Aquí nos podemos dar No hay abrazos y un, no hay todo, un si guión quiere. fijo. No hay un teleprompter aquí. Exacto. No, aquí nos podemos dar abrazos si quiere todo. No, aquí tampoco nos vamos a tocar en público. Digo yo. Eso es privado. Por favor. Mire, William, pero esa época bastante bonita, sobre todo cuando habla del estado de Táchira, porque mucha gente no conoce esa historia. Táchira va a jugar primero en el estadio Táchira, estadio de béisbol. Correcto. Y después que se mueva por lo nuevo en la construcción. Nos Sí, comienza- el equipo comienza a jugar en el 75 en Mérida. Exactamente. Así es con el Torre, Manolo y todo su grupo. Y Ecos del Torre era la emisora más escuchada aquí. En esa época Ecos del Torre le daba palo a todo el mundo. Ajá. Y entonces todo el mundo escuchaba las transmisiones de fútbol. Hay un equipo pero estaba jugando en Mérida, de San Cristóbal, Deportivo San Cristóbal. Y ahí la gente comenzó a escuchar el nombre de Deportivo San Cristóbal y se organizaban viajes y anunciaban por la radio y por el periódico La Nación de que los que querían viajar a Mérida se reunían frente al Estadio Táchira o en la Plaza Bolívar. Y salió un autobús y costaba 10 bolívares, 5 bolívares, no sé cuánto costaba. Y los que pudieran ir. Y así comenzó más o menos la afición a ir. Yo tengo fotos de mucha gente viajaba en Expreso Occidente, valga la publicidad, y unas 80 personas fueron a acompañar al equipo en la final de la Copa de Venezuela, que fue su campeón Táchira. Ajá. La del Y 79. está la bandera y hicieron una bandera Sí. apoyando el equipo. O sea, ya había ese fervor. Esa es por la que dice que cuando Táchira volvió, que llegó a San Cristóbal, Sí. que hubo una caravana y todo. Entonces, bueno, la gente, el ambiente, porque el periódico tenía mucha influencia, lo que era la radio y el periódico, todo el mundo leía el periódico en la mañana aquí, era lo único que había, y escuchaba la radio. Sí. Y con el Torbe. Entonces, organizaron que viene el equipo subcampeón a la de la Copa Venezuela, que viene mañana llega no sé qué tal, que lo esperemos ahí en la entrada de tal, iba la cuestión. No, y esa cola de carro y la gente, bueno, yo no fui, yo miraba, yo estaba más chapo. Hicieron caravanas. Y ya había gente en los camiones del ejército que prestaron los camiones y todo, para que la gente se montara y recorrieron la ciudad. Mire. Y ahí comenzó el ambiente del fútbol ya a florecer y la gente decía, ¿qué es esto? ¿Pero fútbol a dónde? O sea, ¿por qué no jugaban aquí? Porque el que dominaba era el baloncesto, ¿no? ¿O qué La otro deporte pantera del dominaba? Táchira era el que Táchira. dominaba aquí, el ciclismo y el baloncesto. ciclismo, La exacto. vuelta al Táchira, que era lo máximo, el baloncesto, y después comenzó a aparecer el fútbol, pero en Mérida, ¿no? Aquí no jugaban. En el estadio Táchira jugaban, pero amateur. Jugaban béisbol AA, jugaban amateur los equipos ahí, y en Puente Real y en la Plaza Venezuela. Mire, William, usted sabe que no quiero que el programa hoy o el podcast, porque creo que va a ser el más distendido, de que caigan en ese orden cronológico. Y si hay algo que siempre me ha llamado la atención de ese sector vieja escuela que ha estado acompañando al equipo deportivo Táchira, es con la euforia que habla del equipo. Siempre esta pregunta que voy a hacerle llega al final o a mediados de la entrevista. ¿Qué siente usted por Deportivo Táchira, William? Porque cada vez que le nombran Táchira, su tono de voz cambia. ¿Qué representa para usted Deportivo Táchira? Yo creo que eso es la vida misma, ¿no? Para nosotros Táchira, o sea, yo he convivido tanto con Táchira, yo he hecho cosas que la gente ni se imagina por Táchira dentro del equipo, sin ser jugador, ni ser técnico, ni directivo, simplemente como alguien ligado al equipo. Sí. Yo he viajado con el equipo, he concentrado con el equipo, me he venido debajo de los asientos de los buses dentro del equipo para poder venirme, porque los técnicos no dejan montar a nadie. O sea, yo he hecho todas esas cosas, me he ido pidiendo cola hasta Puerto Ordaz en 4 o 5 camiones, en un camión encima, el camión de plátano, para poder llegar para allá al centro del país, de ahí otra cola para llegar. No, o sea, cosas que uno hace de muchacho, ahorita ya no hago eso. Pero bueno, el modo de vivencia es lo que uno siente. O sea, el equipo de Táchira para mí es todo, el fútbol, sobre todo Táchira, ¿no?
Y entonces me dio todo. He tenido mis problemitas, he tenido mis críticas, me han dicho cosas, pero eso es lo mío. Sí, como la vida, William. Sí, Como la vida, a veces uno está Es arriba, lo otro único que está yo sé abajo. hacer, la radio y el fútbol. Pero su Lo único- esencia está todo en torno a Sí, Deportivo en todo en Táchira. torno al Deportivo Táchira. Todo lo que lo que yo gira en torno alrededor mío es Táchira. Hay otra cuestión ¿qué le ha gustado más? Y ese debate lo tuve con Alejandro en cuanto al nombre. ¿Deportivo Táchira o Unión Atlético Táchira? No, Deportivo Táchira es el nombre real de este equipo. O sea, comenzó Deportivo San Cristóbal porque, por supuesto, Claro. en los primeros años era San Cristóbal, pero se odiaban los municipios. Sí. Entonces, habían campañas de que abarcara San Antonio, Carpaccio, Sí. Santana, todo. Entonces, no era puro Deportivo San Cristóbal. Entonces, no, entonces dijeron, vamos a hacerlo Táchira. Lo hicieron Táchira en el 78, ya abarcaba todo el estado Táchira. Después, bueno, cuando la Unión se llamó Unión Atlético Táchira, por unos convenios ahí comerciales que hicieron para no perder el nombre del otro equipo. Entonces, Unión Atlético, como el Atlético San Cristóbal, y Táchira por Táchira, y la Unión se llama. Entonces, eso bueno, en el 85 se hizo la Unión, y después, bueno, Táchira quedó como el capo del fútbol aquí, el Atlético desapareció, y en el 70, en el 98, 99 con el cura Calderón, volvió a ser Deportivo Táchira. Y de ahí se quedó Deportivo Táchira. Pero tuvo como 5 años de Unión Atlético Táchira y 3 años de Deportivo San Cristóbal. William, ¿en qué momento es que usted comienza a recabar todo este tema estadístico, toda esta enorme data que usted tiene, que usted se comienza a dar cuenta y empieza a recabar eso? ¿En qué momento? Por la radio, porque Ajá. resulta que yo iba para el programa de Manolo, que era en la noche. ¿Qué año? Manolo y Jairo, años 77, 78, Uf. iba yo a los programas cuando podía ir porque me quedaba un poquito lejos. Y entonces, como ellos estaban hablando del equipo, la formación y yo anotaba. Entonces yo voy a comenzar a anotar todas las formaciones de esa época. Quienes jugaban contra Portuguesa, contra Universitario de Oriente, quién marcaba el gol, y comencé a llevar un cuaderno normal de colegio, y ahí anotaba. Entonces cuando Manolo, Jairo, Uriel, los que estaban en el programa, preguntaban algo, bueno, pero es que ¿a qué tiempo salió William Méndez? A los 75 minutos. Entonces yo se los apuntaba, yo no hablaba. Se nos da un papelito y ellos lo leían, ¿entiendes? Ok. Yo como les apuntaba todo eso. Entonces yo iba a las prácticas. El equipo, siempre fui a las prácticas, siempre estaba con el equipo de lunes a domingo. Y entonces yo veía como los técnicos paraban por Otto Brito, Marcos Calderón, todos esos técnicos de esa época, Vera Cochea, Carlos Moreno, bueno, para de contar. Y entonces yo veía cómo jugaban, cómo paraban el equipo. Jairo y Manolo, pues en el programa cuando llegábamos a mediodía, ellos decían, bueno, el equipo juega el domingo, ¿cómo vuelve el equipo? Entonces yo les pasaba cómo formó el equipo en la práctica. Y ellos se basaban en eso. Y comenzaban a desglosar sus comentarios basados en lo que yo les llevaba. En los comentarios, mire, convocaron a este, mire, se peleó aquel con aquel. Todo eso yo estaba consciente. Hacía sin querer un trabajo de producción. Sí, por hacía querer. un trabajo de producción, Sí. pero yo lo llevaba. Entonces yo fui recopilando cuadernos, iba llenando cuadernos, y yo tengo en mi casa más de 100 cuadernos llenos de estadísticas. Siguiendo Ok. Después ahí pasaba a la computadora, que todavía Claro. falta, pero... siguiendo esas anécdotas y lo que usted viene nombrando, ¿qué significado tiene Manolo Dávila y Jairo Dávila? Bueno, para mí fueron gran influyentes en el fútbol para todas nuestras generaciones, ¿no? Ya hoy en día no es tanto, porque hay mucha diversidad, ¿sí? Pero en los primeros años, todos crecimos con Manolo y con Jairo, todos crecimos con Manolo y con Jairo, los de esta generación, otras generaciones que ya no están, escuchando Radio Táchira, escuchando el Coletorbe, escuchando los partidos de fútbol. Aparecieron otros comentaristas en esa época, como Homero Sierra, como bueno, se me escapan algunos nombres ahorita, que trabajaban en Radiovisión, otros en Radio San Sebastián, pero Manolo eran como el estandarte, Manolo y Jairo y ese grupo, y Uriel Roberto, Fernando Matamoros Rincón, era como Lo más alto. lo más alto, y era lo que la gente escuchaba. Entonces, toda esa gente de los 70, 80, hasta más allá de los 90, crecieron con Jairo y Manolo Dávila, hasta que se separaron, cada quien hizo su vida. Manolo siguió, Jairo siguió por otro lado, Uriel falleció, Matamoros falleció, Llegó el elixir. el Elixir llegó el gracias. cafecito, Carolina nos trajo cafecito. Carolina es una de mis Muchas gracias. admiradoras aquí. Muchas gracias. Carolina es una de mis Sí, por admiradoras favor. aquí, Carolina es una de mis admiradoras, sí. Sí, yo jugo de naranja porque si tomo café con Sí. leche no termina la entrevista. Sí, ¿no? entonces, Y rapidito al baño. para concluir eso, entonces, bueno, Manolo y Jairo han tenido una influencia
en mi persona, ¿Sí? como gente de la radio, y de toda la gente. Yo conozco a Jairo desde Charito. Es más, yo compartí mucho con Jairo Dávila. Y con Manolo los conozco desde chamos, cuando organizamos los viajes a Mérida, a las 5 de la mañana nos pasaban buscando, en el carro de Manolo, que tenía un Monte Carlo. Bueno, eso era... Tenía Monte Carlo. Y en esa historia que usted recuerda perfectamente, porque no es solamente contarla porque la vivió, ¿cuál es su equipo, William? El que usted dice, este marcó mi vida en la historia de Táchira. El mejor para usted. El del 82 fue el que me marcó más para mí. Impresionante, todo el mundo dice el El 82. 82. No, la mayoría dice, El 86. el Carlos Horacio, sí, sí. ¿Pero por qué el 82? Es la primera vez que lo escucho el Y 82. no estaba Carlos Horacio Exacto, era del exacto. Atlético. Ah, correcto. Lo que pasa es que ese equipo del 82, ese equipo que armó, que vino Acevedo, que vino Juanco, que tenía a William Méndez en su mejor momento, Richard Páez, Torizano, Matías, Iguarán, Cajulica y Acevedo. O sea, era un equipo monstruo de altísimo nivel, que generaba muchísima, metía 20.000 personas todos los partidos en el estadio. Se codió con el Tolima en Bogotá, ganándole el partido, y se lo empataron de un penal ficticio. En Medellín 1-0 contra el poderoso Nacional de Medellín, que era difícil ganar, y perdimos 1-0 allá. Le ganamos a varios, o sea, fuimos subcampeón, y fue el primer título y el único de Copa Venezuela que ganamos con ese equipo. ¿Entiendes? Jugaba Iguarana, Acevedo y Capurica, Richard Máez era suplente, Milton de Castillo suplente, y atrás jugaba Tolizano, William Méndez, imagínate. Bueno, entonces equipo. ahí donde ¿Fue comienza campeón ese equipo? Subcampeón, perdimos porque en el último partido teníamos que ganarle a Italia, hicieron un partido en una cancha neutral. Y resulta que jugamos en Barinas contra Italia, que yo fui, y aquí jugaba Atlético contra la ULA. Atlético marcó un gol aquí, gol de Angulo, y allá nosotros intentábamos hacer un gol. Y quedamos 0-0, expulsaron al arquero. Acevedo, que era el 9, pasó a ser arquero porque no teníamos más delantero, Cafulinga no había. Y resulta que quedamos 0-0. Si Táchira hacía un gol, una pelota que pegó en el palo de Tolizano, pegó aquí, hizo como 3 y así, y no entró. Era para hacer el campeonato. Y bueno, perdimos. Cuando dices Acevedo es Carlos Julio Acevedo. Carlos Julio Acevedo, que ayer cumplió años, monstruo. Y pasó a ser arquero en ese partido. Sí, porque a Romero lo expulsaron. Romero le mordió el dedo al árbitro. Romero del paraguayo, ¿no? Correcto, el Romero paraguayo. el paraguayo. Carlos Julio Acevedo, el que tú me has contado que se bajó del avión y metió 3 goles, ¿fue? Sí, ese debutó en febrero del 82, ese año, y bajándose del jueves, hizo la práctica el viernes, convocó el viernes y el domingo hizo 3 goles. Impresionante, ¿no? Impresionante. Gracias, muy amable. Acevedo hizo 33 goles en 47 partidos. Es un promedio que... Y después de aquí se fue, hizo 17 goles en otro equipo. Fue para Medellín lo compró en México, lo compró en México, estuvo en Francia, no, un jugador de alto nivel, que hoy en día no se puede traer. William, es el equipo del 86-87, el de Carlos Horacio, el equipo más importante en la historia de Táchira. Ajá, es una época lo de Carlos que la gente debe saber, o sea, correcto. Los primeros años, bueno, fue un equipo con dificultades, sobre todo en la parte futbolística. Habían equipos más poderosos, el Galicia, el Portuguesa, Estudiante, eran mucho más que Táchira, eran más que nosotros teníamos buen equipo, Tolizano, Lizarraga, Silvera, Clemeyer, jugadores extranjeros, pero los de otros equipos ya tenían 4, 5, 6 años en primera, Táchira tendría 2 años, se estaba organizando. Y económicamente no estaba tan solvente, a pesar de que habían buenos empresarios que invertían en esa época, y la radio promocionaba mucho, la prensa, los medios de comunicación. Y Veracochea, que era un tipo muy serio, le dio seriedad a los primeros años, porque era un desorden. Votaban técnicos, en un año que hubo como 5 técnicos en un año, imagínense, es un desorden. Sí, y entonces Veracochea ganó el 78, que era jugador de Táchira, se lesionó, nunca se recuperó, y él agarró el equipo porque era un tipo correcto, un tipo serio, que paz descanse el profesor, y él agarró en el 78, los últimos partidos. Y entonces, no, porque Veracochea sale de jugador a técnico una vez. Sí, yo sé, él se lesionó, él jugó los primeros partidos. Él llega a Táchira como jugador. Y él cuando estuvo lesionado, él se puso a vender seguros con la gente de Seguros Los Andes. Correcto. Él vendía seguros. Y en una época de bonanza, de La Plata vendía. Entonces él estaba ahí porque estaba lesionado y se alejó del fútbol. Pero como estaba dentro del fútbol, y lo conocían como un número recto, la directiva lo contrató en el 78 porque Miguel Acosta no le fue bien, porque no le fue bien al otro, no le fue bien al Marciano Miró, y él agarró los últimos 3, 4 partidos y dijo, yo me encargo de organizar, lo ratificaron como técnico, se fue para Uruguay y trajo para el 79 a Damián, a Gervasio González, a Ferrari, trajo a Galileo, los hermanos Galileo, o sea, algún equipo en base a uruguayos que él conocía de allá. Sí.
y jugadores buenísimos. Y la base que teníamos aquí de los jugadores criollos, que estaba Betancourt, que estaba, bueno, trajo a Griego, para que Griego fuera el arquero, un tremendo arquero. Aparte, y salió campeón, primer título, eso fue una euforia, un equipo serio de enero a diciembre. Pero el año siguiente volvió el desorden, no estaba Veracochea, económicamente quebrado el equipo, trajeron a Richard Páez, trajeron a Paco Peralta, a Carlos Núñez, trajeron a Chiquichagua Marín, trajeron a otro jugador, y resulta que el equipo no clasificó en el octogonal. Eran 12 equipos, 14 equipos y no clasificó entre los 8. Entonces fue un fracaso. Y en el 81 volvió a la fue campeón de nuevo. Y fue campeón, claro, había pasado ya un técnico que era Silva Pacheco, había sido subcampeón de la Copa de Venezuela, pero tuvo problemas Silva Pacheco. Y Veracochea agarró el equipo, le metió otra vez seriedad, estaba Cafurica, estaba Romero, estaba Marco Antonio, estaba Wilfrido Campos, puro tipo de jugador de profesional, pero eran resabiados, eran tipos que no era fácil de manejar. Okay. William, hablado de épocas buenas. Franklin, pero solamente para acotar una cosa, de eso que decías de Veracochea, poca gente lo sabe, Veracochea fue tricampeón de América con Peñarol, y le ganó una final al Santos de Pelé, él jugó contra Pelé. Claro, Veracochea, un jugador de alto nivel, venía de 11 Caldas, un jugador de buen nivel, lo que pasa es que se lesionó ya aquí, y bueno, no siguió jugando, pero es un jugador de alto nivel. Entonces, Tolizano fue campeón en Argentina, estuvo en Medellín, a Tolizano vino a jugar un cuadrangular en la Feria del Sol, y un directivo de aquí de San Cristóbal, que estaba en medio de la Feria del Sol, disfrutando, lo vio jugando, y dijo, uy, ese Catire juega, y se lo trajo para San Cristóbal. Y dije, pero en San Cristóbal no hay fútbol. Empezamos a ver aquí en medio, cuando Tolizano vino no había ni estadio, y vino. Mire, William, y se quedó aquí, cuenta partes en la historia donde Táchira obviamente comienza a sentar sus bases, de cómo vienen los títulos, de cómo llega también el desorden, los problemas económicos, de la historia que usted vio de Táchira. Honestamente, ¿en cuántas ocasiones realmente estuvo el equipo liquidado de desaparecer? O sea, de que estaba ahí. Sí, la del 83, antes de que agarrara Moreno, malísimo, nos dejó quebrado. Marcos Calderón quebró el equipo, porque Calderón era un técnico de altísimo nivel, era técnico mundialista, venía a ser de jugar con Perú, de dirigir la selección peruana contra Argentina, el 6-0 famoso aquel, de Quiroga, que Quiroga después estuvo aquí, que vino y hizo un gol con el Barcelona de Ecuador. Mira, y ese año se transformó el dólar de 4.30 a 10.9. Imagínense, había 4.39 de la plata vendía. Y él trajo 3-4 peruanos de altísimo nivel, costosísimos, que para la época. Y entonces cuando cambió el dólar, el equipo se vino económicamente abajo. ¿Por qué? Porque había, en vez de pagarle a 4.30, había que pagarle a Palacios, que era mundialista, a 9, lo liquidó el equipo. Entonces hicieron un arreglo, Calderón se fue Palacios, Muñante y el otro que es Manso, que cobraban muchísimo, venían de la selección peruana casi todos, y el equipo quedó en bancarrota. Lo dirigió Banarino, que siempre había jugado aquí, se quedó aquí, era asistente, y él se quedó dirigiendo el equipo, y el equipo a duras penas terminó. El equipo no tenía horizonte, a punto de desaparecer. No, hay que hacer una campaña para las radios, Manolo, para hacer la campaña. Y Moreno era jugador del Atlético, y Moreno era un tipo muy inteligente, ya estaba con 35 años, él quería dirigir, pero ni pensar dirigir a Táchira. Él era rival nuestro, era enemigo futbolísticamente, claro, en la acera del frente. Pero él tenía mucha amistad con Manolo y con el doctor Galvis, que hablaba y se reunían en la pirámide. Y ahí comenzaron los primeros sondeos. ¿No le gustaría hacerte de Táchira? Por supuesto, boludo. ¿Cómo no? Pero ya, William, un stop en la historia. Ahí Carlos Horacio era jugador. Sí, señor. Era jugador de Atlético. Era representativo. Esa séptima avenida era el epicentro del fútbol. ¿Por qué? En el edificio San Miguel, al frente de la Torre F, vivían los del Atlético, y en el frente vivían los de Táchira. Ok. Estaban ahí, convivían. Pedro Febles, toda esa gente, Pedro Febles, Carlitos Maldonado, Gaby Barreiro, Clemente, que si el otro, todos, la mayoría vivían ahí, y los de Táchira, los de afuera, porque William tenía su casa. Claro. Los de aquí entonces, vivían ahí, vivía ahí Moreno, vivía Lizarraga, una gente de fútbol. Y la pirámide era como hoy Concord Express. Era el epicentro donde se reunían en un sitio parecido a este, muy lujoso, la misma característica para la época. Y ahí se reunían los jugadores de Táchira a hablar de fútbol con gente, entre ellos. Era en todo el centro de la ciudad. Y Moreno, que vivía al frente, era el centro de atención, porque Moreno siempre fue un tipo que hablaba mucho de fútbol y a la gente le gustaba escucharlo. Entonces,
Cuando él se reunía ahí, afuera, en la entrada, ni siquiera adentro, en la entrada, entonces estaba Manolo, el doctor Samuel Darío Mogollón, el otro, 10 personas aficionados que se acercaban a escuchar hablar siendo del Atlético, siendo del Atlético. Y los Táchira estaban aquí, a ver si iba Laureano, a ver si iba William, para tomar café ahí, porque era el sitio de fútbol, era el sitio de fútbol. Y ahí arrancó esa... entonces ahí fue donde convencieron a Moreno, porque el doctor Galvis estaba ya listo. El doctor Galvis hipotecó su casa, era médico, era el que daba la cara, el único que se ponía al frente, porque tenía gente aliada ahí, entre esos sus hermanos, que eran unos gerentes, el otro, él vendía carros, el otro vendía no sé qué, y habían médicos, pero aportaban poco, ¿no? La taquilla no daba para eso, había que traer buenos jugadores, Táchira, bueno, comenzó todo ese suplicio, la lotería era la que ayudaba, la lotería y la gobernación en esa época. Y convencieron a Moreno siendo jugador, con el bolso en la mano para ir a Uruguay. Atlético San Cristóbal jugaba contra Nacional y Peñarol en Montevideo, por los partidos de vuelta. Y Moreno estaba en el Atlético. Y un 5 de julio de 1983, él va a la casa de los Galvis, se va con Manolo y ahí comienzan a hablar y lo contratan, le gustó la idea y dijo, sí, yo soy el técnico, o sea, déjeme terminar el partido, vengo y firmo. O sea, lo convencen, o sea, William, lo convencen de que se retire como jugador, sí, para ser técnico. Pero él quería jugar los 2 partidos de semifinal de Copa, contra Peñarol y Nacional. Claro. Y él no le dijo nada a nadie. Y Cata era el técnico, pero Cata es vivo, Cata es un tipo muy vivo. ¿Y Cata el técnico de quién en ese momento? Atlético San Cristóbal. Sí, correcto. Táchira se quedó, terminó el torneo, Baranino era el técnico y el equipo terminó su torneo, ya listo. Baranino quedó fuera porque, bueno, no tenía contrato y ya, esperando a ver qué hacía el dirigente con el equipo. Moreno lo convence, Manolo y el doctor Galvis, y firma. Y los otros dirigentes no querían aceptar a Moreno, porque Moreno era del Atlético, no tenía experiencia. Pero ¿por qué lo van a contratar? ¿Qué tiene que ver Manolo aquí? ¿Qué tiene que ver? Vamos a reunirnos y tomamos una decisión. William. Los convenció el doctor Galvis. William, y qué bueno que paramos en esta historia, porque para poner en contexto a muchas personas que van a ver el video, que muchos son chamos, muchos van a ser jóvenes. Sí, mucha gente no conoce la historia. Es bueno saber y que tú más que todo cuentes esa historia de Atlético San Cristóbal, porque Atáchira tuvo, digamos, muchos rivales internos a lo largo de su historia. Atlético San Cristóbal, Nacional también, capaz los 2 más fuertes. Pero ¿cómo fue esa historia de Atlético San Cristóbal y esa rivalidad con Táchira? Sí, pero déjeme terminarlo de dale. para que la gente sepa cómo. Entonces Moreno, listo, llegan a un acuerdo. Listo, usted va a ser el técnico. Y digo, ahí terminan los partidos de Montevideo bien y firmamos. Y damos la noticia. Ya lo sabía todo el grupo de Táchira, menos la gente. Nadie lo sabía. Es una locura, ¿no, William? Sí, entonces de repente Moreno se viene para su casa. Al día siguiente entran en la cuestión y preparan el viaje para irse. Todos confluyen en el aeropuerto. En la Séptima Avenida, ahí en la pirámide, porque ellos todos se reunían ahí era el sitio de concentración. Pasaban la buceta para irse para el aeropuerto, para donde iban a ir. Entonces, cuando Moreno sale de entrenamiento y con el flujo y la cuestión es que le dice, Cata, usted no viaja. ¿Y eso, Cata, qué? No, usted ya no es jugador del equipo. Usted es técnico de Táchira. Cata lo sabía, no sé cómo se enteró. Lo apartó y lo sacó del equipo. Moreno no pudo viajar, se quedó con el pasaporte en la mano. Y viajó el equipo el otro equipo, no este equipo, la Zorrabita, Maldonado, todos ellos viajaron. Y el día siguiente, 7 de julio del 83, Moreno firmó. Lo presenta. Y lo presenta, yo tengo el recorte, técnico oficial del Deportivo Táchira. Yo tampoco lo sabía, solo estaban mandando bien. Yo sabía que él era amigo de Manolo. ¿Tienes el recorte? Sí, yo tengo el recorte, a veces. Tú sabías que siempre estaban ahí en constante comunicación, pero no que iban a hacer ellos lo pasaban en la pirámide tomando café y hablando, porque Moreno, los Táchira les gustaba hablar con Moreno. Moreno conocía mucho, tenía buen parlamento. Y bueno. Y mire, y Cata lo sacó. Pillo Cata, ¿no? Como toda la vida. No, alguien le comentó, algún dirigente lo comentó, bueno, Cata se entera de todo. Mire, ya Moreno no es le dañaron el viajecito a Moreno, le dañaron el viaje porque no pudo viajar a Montevideo. William, y ahí va con la historia. William, que esa fue la verdadera historia de este equipo. Y ese Atlético San Cristóbal, ese es el que llega a semifinales Libertadores, ¿es ese? Ese llegó a semifinales, ahí estaba en semifinales. Moreno jugó la semifinal, pero los partidos de ida. O sea, los de aquí, esos eran los partidos de semifinales. No pudo jugar la semifinal de vuelta porque lo sacaron del equipo. Sí, claro, si no hubiese jugado, termina el torneo, que iba a quedar eliminado porque Peñarol y Nacional eran poderosos en esa época, no era tan fácil. Y terminó el torneo, pero él lo hizo antes de terminar. O sea, quiso hacer una jugada maestra Moreno,
de seguir jugando ese último mes, pero siendo técnico de Táchira y que nadie se enteraron. Para poner también en contexto a la gente, en ese momento la Libertadores, las semifinales se jugaban en dos grupos de tres equipos, ese y, año fue malísimo, y los primeros de cada grupo iban a la final. Atlético nos ganó el clásico principal de la Copa y nos empató el otro con ya Baraíno, el equipo de ellos estaba clasificado. Táchira llegó con ellos de Ecuador, los que fuimos a jugar a Ecuador, los dos equipos, y cuando llegó Táchira, cuando llegaron los dos equipos al aeropuerto de Cúcuta, el de Táchira, cuando pasó, le tiraban piedras, le tiraban huevo a la gente, porque el equipo, desastre, no hizo nada. Un desastre. O sea, fue una de las peores copas también, no la peor, una de las peores. Y pasó el Táchira y nadie le dio pelota. Y el Atlético duró como 5 horas de Cúcuta hasta la Plaza Bolívar para poder llegar. Porque el ambiente, haber eliminado a los ecuatorianos, era el equipo rival, no era el de la casa, no era el Táchira, era los otros, el naranja, el equipo naranja. Y la caravana fue desde Cúcuta hasta la Plaza Bolívar como desde las 3 de la tarde como hasta las 9 de la noche que llegaron. Impresionante. William, la historia de Atlético San Cristóbal, Ajá. la que te pregunté. Bueno, resulta lo siguiente, que los primeros fundadores del equipo fueron los... Greco es el principal motor de este equipo, Greco, el principal, Gaetano. no el que aportaba plata, Gaetano. era el promotor. Pero antes de él había uno que llama, que por ahí viene a ver si hablo con él, Miguel Araneo. Miguel Araneo es un italiano, que ellos lo deben conocer, la familia Greco, es italiano como ellos, era aficionado al fútbol, jugaba fútbol. Greco era aficionado a la Fórmula 1. Correcto. Y tenía un taller que se llamaba Torino. Greco va al Mundial del 70, jugaba Italia con Brasil y bueno, estuvo allá, podía ir, tenía su buen taller. Y él tenía ya, le gustaba el fútbol también porque era la Juventus. Cuando él viene, ellos forman la Juventus. La Juventus, que es un equipo para jugar en los municipales. A nivel de categorías de los Un equipo amateur. Sí, un equipo amateur, y ahí salió Semidey, Palomo Contreras, el Negro Domingo, que era un careño, era el técnico, Nino Mulazzi, trajeron a un húngaro también como técnico, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Y ahí estaban todo eso, Gavilán Dugarte, todo eso de la Cruz de la Misión, del 5 de junio, de la Plaza Venezuela, y ahí se armó esa Juventus. Cuando él viene, le dice Miguel Araneo, le dice Miguel... Voltea para que te enamores, ¿eh? Nos vemos hoy a las 3, ¿no? En Concord. Viene a las 10:30. Ahí está, llegó Juárez, venga, ahorita vamos. Y resulta que cuando... ¿Y cuál íbamos? Que Juventus, que Bueno, comienzan a armar el equipo. entonces Miguel Araneo le dice a Greco, le dice, Greco, ¿usted por qué no saca un equipo de fútbol aquí? Y dice, ay, ¿a dónde plata? ¿Dónde plata? Bueno, ahí todos los italianos, los ratazos, nos reunimos todos y ponemos y sacamos un equipo, hace falta un equipo aquí. Años 72, 73, de esa época. Correcto. Ni siquiera diseña existir Diseña existir Entonces Táchira. Greco se le prende la lamparita a través del Juventus y convoca un grupo de gente Tiene en la la taca de Paco, que ahí se reunían en la séptima avenida, donde era la avenida Los Carvanos. Ahí se reunían y comenzaban a hablar de las primeras reuniones de armar un equipo profesional, y ahí fue saliendo la idea, ahí no se hizo el equipo, se hizo el Seguro Los Andes, que era donde estaba Banco de Occidente. Ahí era porque era formar más, una oficina, aire acondicionado, de Torres, estaba Don Gregorio, estaba el dueño del Seguro Los Andes, entonces esto, bueno. Señor, el de la Plaza de Toros, que era el empresario. Y ahí le inyectaron la venita a Greco de sacar el equipo, que fue el propulsor junto con Miguel Araneo, que no parece nada, fue el que le dio la idea. Sí, es primera vez que lo escucho. Sí, bueno, Miguel Araneo, eso hay que hacer una entrevista Sí, un día, sí, antes de ok. que se muera. Porque Ahí ese vive, ya está mayor, vive, sí, vive, claro, vive aquí. Y está bien, Ok. el tipo está bien, gracias a Dios. Entonces ahí se crea Táchira, Sí, se crea el Deportivo San Cristóbal. Deportivo Entonces, San Cristóbal. crean el Deportivo San Cristóbal, que están los documentos y todo del Deportivo San Cristóbal. Pero comienza la disputa por el uniforme. Ellos querían que fuera el Deportivo Italia de San Cristóbal. Que es la historia que ha contado mucho Manolo, Sí, que sí, quiere el bueno, uniforme Manolo, azul y tal. 150 millones. Manolo lo ha contado 150 millones de veces. Lucho, no edite esta parte, que quede perfecta tal cual como Ya se está. edita. Sí, porque la gente se la graba. Claro, la gente se la graba. Entonces, sí, Entonces viene lo del uniforme y la disputa por el Pero, uniforme. sí, entonces- nombre espantoso, ¿no? El que querían colocarle. sí, Italia, porque bueno, son Deportivo Italia. italianos, estaba Nino Mulazzi, había muchos italianos ahí. Entonces, que eran ellos querían atribuirse la fundación Que del es cuando equipo. se pone el uniforme ese azul, que debutan con ese uniforme azul. Ellos jugaron con uniforme azul en los últimos partidos de la promoción del 74.
Porque en Caracas estaba el Deportivo Italia, pero de Caracas. Correcto. Y quería Ajá. ponerle Deportivo Italia, pero de San Cristóbal. Una locura. Ok. ¿Entiendes? Entonces, no, la gente, los otros directivos donde estaba el doctor Trejo, el doctor Maldonado, querían que fueran los colores del Estado, que era amarillo y negro. No a rayas y todo, porque ellos querían una franela amarilla y un short negro, pero Ok. azul para qué, si Italia no vamos a hacer. Entonces comenzaron ya las primeras disputas, porque los italianos querían imponer su ley. Claro. Entonces tuvo 75, 76 y 77. Y estos dirigentes, junto con los otros, ya hubo una disputa de intereses entre el equipo. En el 77 Greco se va del equipo, Sí, ya ahí se pudre todo. queda fuera de la directiva, queda fuera porque sus opiniones nunca se las tomaron en cuenta, su proyecto. Entonces se va él, se va Nino Mulazzi, se van todos los italianos y llegan otros dirigentes a sumarse al Deportivo Táchira. Entonces ahí comienza a llamarse Deportivo Táchira. El Greco se pone bravo y todo gente porque cambió el nombre de Deportivo San Cristóbal a Deportivo Táchira. Táchira y quería Deportivo Italia de San Cristóbal. Entonces bueno, ahí comenzó esa disputa entre ellos, hay una reunión de ellos. Y listo, quedó fuera Greco todo ese grupo y quedó Deportivo Táchira presidido por los Galvis, presidido por el normal Trejo, un poco de esto. Bueno. En el año 80, Greco con la espina de fútbol, quedó en San Cristóbal. Atlético San Cristóbal. Claro, con Expósito, con el señor de la casa Cerizagua, que era tremendo Ajá, contador. ajá. Estaba el León, el de la farmacia León. Entonces reunió un grupo de gente, los Randazos, que era un carnicero, un ganadero de mucha fuerza aquí, y reunió entonces poca gente y con Nino Mulazzi el grupo de él. Y Paco Méndez, que era el que los apoyaba, el que sabía de fútbol era Paco porque estaba más cerca de la federación, tenía contacto. Y crearon el Atlético San Cristóbal. Para que pelear después con el uniforme- Táchira futbolísticamente. Los del uniforme naranja. Sí, el uniforme naranja. Entonces, en el 80, listo, lo crean el equipo, comienzan a jugar partidos en los barrios y en los pueblos. Ok. Un sicario Y de café. en el 81 lo inscriben en segunda. Y entonces se llevan a Tolizano, que era jugador de Táchira, y se llevan a otros jugadores, y traen un uruguayo. Ahí empiezan esas disputas hasta por jugadores, Claro, por todo. y comienza la rivalidad. Táchira en primera, que era campeón en el 81, Claro. fue campeón, y ellos fueron Ahora, campeones en el 81 William, en segunda. Atlético San Cristóbal llegó a tener la afición de Táchira. Llegó a tener Llegó- afición, pero no como Táchira, llegó a tener gente. ok. Había gente, le llaman el equipo simpático, ellos crearon una barra muy buena, lo insoportable, no sé cómo se llamaba, apoyaban a San Cristóbal. Ellos, Alcanzaron a llenar el estadio. cuando había clásicos iban 25.000 personas, cuando jugaba San Cristóbal contra Estudiantes iban 8.000. ¿Y dónde jugaba San Cristóbal? ¿En qué Ellos tenían estadio? estudiantes. ¿En qué estadio En jugaba? Pueblo Nuevo. Ah, ya está por no construido. Sí, pero eso fue en el 81. O sea, el Entonces, lleno garantizado era clásico, era fijo, obviamente, porque sí, cada vez que jugaba porque Táchira era llevaba. lleno. Ellos llevaban su gente y Táchira llevaba Claro, su pero gente. la Ellos- era un 70-30. y pues, había un buen ambiente, ellos tenían gente y ellos iban creciendo, porque ellos fueron campeón de segunda, campeón de primera y semifinal de copa. Pues por supuesto que iban a agregar Claro, fanáticos, claro, chamo. claro. O sea, había gente que moría por el Atlético. Claro, porque fue un y equipo hoy en día, exitoso, güey. y hoy en día oigan a Táchira, me escriben por las redes, me dice William, está bien, yo respeto a Táchira, pero el equipo es grande, aquí San Cristóbal, o sea, me voy a escriben. picantear. Sí, sí. Por eso es el recelo de ciertas personas con Greco. No Edgar, sino No, Greco Ga- no tiene nada que ver, el técnico no tiene nada que con, ver. con Gaetano, con la división que se armó en ese O no es momento. el recelo, es quizás le agarraron una idea, o sea, la idea es que aquí se quiere dar a entender de que Greco quiso combatir a Táchira, Greco y su grupo, para nombrar un cabeza que es Greco, que es el ideal de todo. Quisieron combatir a Táchira, como a tratar de joder a Táchira, como se dice. Claro, claro. O Futbolísticamente. sea, ojo. como no se dio la idea prioritaria, fueron a buscarla hacia el Ellos frente. tenían su idea y esto no se lo respetaron, ellos no dejaron subir la idea de Greco y su grupo. Y Greco no se quedó con los brazos cruzados, se quedó con el espíritu y creó un equipo, el del Atlético, que fue exitoso los primeros 3 años. Después no pudo sostenerlo, porque Táchira lo absorbió, Táchira era un equipo grande. Tenía problemas económicos, pero a ellos los liquida que Carlos Moreno agarró Táchira. Si Carlos Moreno no agarra Táchira, ellos se quedan con la plaza. Táchira desaparece. ¿Y por qué después muere Atlético San Cristóbal, William? ¿Por qué desaparece? Porque no, o sea, No, ya pero no tenía- no, permítame cortarlo, William. Es muy fuerte lo que acaba de decir William y pasó de largo. O sea, que si Carlos Horacio, Sí, él que son los liquida. o sea, si Cuando Carlos se- Horacio Carlos no Horacio. toma Táchira, o sea, dice William que Atlético San Cristóbal se queda con la plaza. O sea, Bueno, estamos hablando de la claro, realidad. él lo arrancó diciendo al principio. En esa época el Atlético tenía una fuerza económica y Táchira no. Táchira tenía la gente y futbolísticamente, pero había un desorden dentro del equipo futbolístico, con jugadores que ya
O sea, era difícil tocarlos, eran intocables. Cafuringa, Palomo ok, Contreras, ok. Romero, no era fácil manejarlos. Sí, no era fácil manejarlos porque... El primer presidente de Táchira, ¿quién fue? Greco, el primer presidente de Táchira. No, Alfonso López. Y después fue Galvis. Después pasaron otros. Greco nunca fue presidente, Greco fue dirigente de ahí. Ok. Sí, Greco fue un gran colaborador. Para Greco hay que darle muchas gracias por todo esto. Pero también hay que decirle que estuvo muchas veces en contra de Táchira. ¿Por qué? Porque él quiso combatir a Táchira, bajo su idea. Legalmente, o quizás no digamos Algo- combatir, sino Sí. priorizar Sí, sus bueno, ideas. Sí, claro. O sea, Priorizar sus yo ideas. considero- o sea, yo considero que Y eso o sea, es algo normal. pues, claro, o sea, normal. Algo normal. Claro, es que es una idea, no, no, Claro, exacto. es una mesa de trabajo. ¿Qué pasa en la usted- vida? Claro. ¿Qué pasa en todo? Pasa La en idea de Greco relaciones, era pasa en todo. ponerle el uniforme azul, se lo liquidaron. Ponerle Deportivo Italia, se lo liquidaron. O sea, entonces él dijo, no, hombre, entonces nos apartamos Claro. y sacamos un equipo nosotros. Ajá, pero ¿por qué cuando él saca el Atlético no le pone el Deportivo Italia del Atlético? Algo así. Él pone es Atlético San Cristóbal. ¿Entiendes? Entonces, ¿y por qué pone el uniforme naranja? ¿De dónde sale el naranja? Esa es una buena pregunta. Eso sí ya, no sé quién puede dar esta explicación. Claro. ¿Uniforme naranja? ¿De dónde? ¿Qué Claro. tiene que ver naranja con el...? Claro. ¿Y por qué se llama San Cristóbal si querían poner Italia? Esa también es otra buena pregunta. Ahí sí tenían que haberle puesto el Deportivo Italia de San Claro, Cristóbal claro. y listo, hacer su equipo. No, pero entonces pusieron el Atlético San Cristóbal para competir. Y el nombre no era malo, era bonito, Claro, Atlético San sí, sí. Cristóbal. Y compitieron. Y en el 83 Táchira estaba caído en el piso y ellos venían de semifinal, sacaban pecho y tal. Y resulta una cosa, si Moreno no agarra el Táchira, y si Gaby no se pone las pilas y mete el doctor al señor Silva de la panadería Santa Elena, mete a otra gente, Táchira se viene para el piso económicamente y ellos salen. Entonces Moreno vivo, y Gaby dice, bueno, aquí hay que liquidar a estos futbolísticamente. Entonces lo fueron asfixiando. La gente comenzó, Moreno agarró el primer año y ganó el campeonato de la Sí, Copa ahí Bicentenario. El segundo año éxito campeón, total. el Sí, tercer sí. año su campeón. Entonces la gente La comenzó... época, sí, aparte vino la época dorada, Se dorada de vino, Táchira. vino lujuria futbolística, lujuria. Exacto, Y el Atlético de San Cristóbal se vino a pique. 84 nada, 85 nada. Y se fueron cayendo, la gente ya no los respaldaba, los resultados no eran los mismos. Trajeron a Luis Mendoza, trajeron a Pedro Acosta, trajeron a cuántos Luis técnicos por Mendoza, ahí. ¿cuál? Mendocita. Luis Mendoza sí. Luis como Mendoza fue en San técnico, Cristóbal. como Ah, técnico. ok. Y entonces trajeron a Riaza, trajeron un poco de gente, pero no les daba futbolísticamente porque Táchira con Moreno era un equipo serio. Había sacado todos Sí, como los manzanas capos, podridas, los capos como de dicen, todos los malos capos hábitos. que era difícil. Exacto, claro. Romero era difícil que él le sacó a Cafuringa, a Romero, a Cañas, a Junipino, a Palomo Contreras. Sacó todo ese grupo y dejó solamente a William, a Socarrá, William. a Barbosa. William, ahora entrando o yéndonos a otro momento de la historia, otro momento de tu vida. Fútbol y algo más. ¿Cuándo nace fútbol y algo más? Y ese amor por la radio y demás. Entonces yo empecé a trabajar con Manolo en esa época, 77, a llevar los cables. 77, 78, lo que le expliqué. Entonces en el año 94, 95, yo... Amigos, y si quieren verse a la moda, si quieren tener un gran estilo, por supuesto todo lo conseguimos ¿en dónde? Street Venezuela. Mira esta calidad de gorra, mira. Esta calidad de gorra. Cardinals de la NFL. De la MLB. Los Ángeles Dodgers. PR Puerto Rico de la Selección Nacional de Puerto Rico. De las más solicitadas también. Brasprop. Todo esto y mucho más. Street Venezuela, ya saben. Pura calidad, pura mantequilla. Conozco a la que era mi esposa, a la que fue mi esposa, Durani. Y como entonces comenzamos dice Rolandi que pobrecita mi esposa, no pobrecita yo. ¿Qué año, William, dijiste, perdón? Año 94, Año 95. 94, ok. Conocí yo a la que era mi esposa, nos hicimos novios 94, en el año hotel mundial. Dinastía, y entonces yo ya comenzaba a ver diferente, ya tenía mi novio, una responsabilidad, una muchacha de buen nivel, era la gerente de recursos humanos, una muchacha preparada, de buena familia, la cuestión. Y entonces ella me decía que ella escuchaba los programas y veía como Manolo me regañaba. Y Manolo me gritaba y me regañaba y decía, William, usted no puede estar más en ese programa, usted tiene que salirse y vamos a hacer otra cosa. No, pero eso es lo mío, la radio, y no, vamos a hacer otra cosa. O sea, Y una ella- mujer te impulsó ella a hacer me el impulsó programa. que yo me fuera del programa. Mira lo En el importante. año 99 ya, o sea, porque Manolo toda la vida fue así, tipo estricto, tipo que exigente, un tipo que entiende que impone su ley dentro del programa, dentro de las transmisiones, que de ahí es un éxito para él. Lo que lo llevó a esto. Pero a veces nosotros, por ejemplo, en el programa pagamos los platos rotos cuando él viene en ese estado, porque viene a veces, entiende, muy rígido.
Entonces, bueno, a veces el trato no es bueno en cuanto al programa. No es que Manolo sea mala gente, nos pegue, sino que no hay una comunidad en el programa. Forma parte de la No persona. hay una comunidad en el programa porque todo el tiempo andaba uno como que Manolo no lo fuera a regañar por algo. ¿Entiendes? Así vivíamos pendientes. Entonces resulta, pues yo le digo yo entonces yo le digo a doctora, yo no voy más para ese programa, listo. Pero entonces Chuy Pineda se entera y me llama. Chuy Pineda, estando 105 y Tamá en el mismo edificio, ahí donde queda Rumba. Correcto. Ajá. Entonces yo de repente, Manolo se queda con Tamá y 105 se queda con Julio Mateo y Chuy Pineda compra el espacio en 105. Estaba con nosotros Carlos J. Busto, que para descansar, Daniel Nicola, Ajá. estaba Ramón Toni, William el Pipo Quintero, Chuy Pineda y mi persona. Empezamos, y después entró Carlos Roa, que yo lo llevé, Carlos Roa yo lo llevé a la radio, se lo presenté a Chuy Pineda, que el muchacho le gustaba estadística, me lo consiguió en el mire, este chamo que le gusta, y nosotros nos íbamos para la Copa América, yo primera vez en mi vida que viajaba, para afuera del país, en avión, es que... Se la de Pagani. Sí. Ahora Solardi viaja cada rato, para España, para Francia, para Alemania, yo en esa época viajamos pidiendo cola. William, y entonces ahí nace Fútbol y Algo Más. Ahí nace Fútbol y Algo Más. Entonces yo me quedo con Chuy Pineda y hacemos 6 meses porque nos cierran emisoras, nos vetaron. ¿Sí? Intereses políticos, el cura Calderón, el emisora? ¿Qué emisora? 105. Con Freddy Contreras de la Preguntica, que es una guerra política. Ok. Listo, se acabó el programa. ¿Y todavía era la radio Manolo? Sí, fuimos a transmitir la final de Copa Libertadores de América, Cali contra Palmeiras, Pipo, Chuy Pineda y yo, allá en Cali. La final de Copa Libertadores de América, que ganó Palmeiras. Correcto. Y estuvimos 3-4 años con Benjamín Cuello, con la gente de Caracol, 3-4 días. Y después vimos en la Copa América, regresamos y se acabó la emisora. Se acabó el fútbol en la emisora esa. Bueno, listo. Que todavía era la emisora de Manolo. Sí. Todavía era de Manolo. No, ya no era de Manolo. Ya había vendido. Ya era de Henry. Me dicen a mí, José Gregorio, que no era con usted, José Gregorio Vargas, él estaba en Navarra Mundialista y estaba en su apogeo. José Gregorio Vargas, fanaticazo. El fanaticazo. José Gregorio, Paco Pando y Matamoros, que es de ahí donde Manolo. Y yo dije, pero ese grupo es como enemigo nuestro de fútbol. Rivales, sí. Sí, como rivales, o sea, es como traicionar a Manolo y ir para allá. O sea, porque siempre fue la guerra. Ellos a las 6, nosotros a las 2. Te fuiste al Atlético San Cristóbal, William. Sí. Entonces resulta que... No, o sea, luego me dice, yo tengo que hacer algo, o sea, tengo que moverme, me gusta la radio. No era que yo viviera la radio a mí no me generaba nada. Yo trabajé gratis 20 años, 25. A mí Manolo nunca me pagó en los primeros 20 años, nunca me pagó. Yo trabajé con él 20 años. Pase la factura, pues. En esa época no, porque Manolo también pagaba en la emisora, Manolo no tenía software ni hoy en día. Entonces a veces, háganle un clientecito por ahí. ¿Entiendes? Bueno. Entonces me voy para la barra, un éxito total la barra, José Gregorio, un tipo acucioso, tipo que movía masa, hacía programas buenísimos, y nos fuimos para Radio Mundial, y se hizo con una alianza con 105 AM y FM, ya estaba la FM comenzando, sí, y nos hicimos esa alianza. Entonces ahí trabajé 2000, 2001 y parte del 2002. Entonces le dije, entonces yo ya me cansé de que lo estuvieran mandando a uno, de que lo estuvieran gritando, porque José Gregorio también era medio complicado, pero era exigente también, y buena persona, tremendo abogado. Y entonces yo le estaba perdiendo interés a trabajar en la radio en el sentido de que me mandaron, yo tengo que hacer algo. Entonces me vengo yo me salgo, dejé de ir para el programa, dejé de ir a la barra. Y me llamaban y yo no fui más, ni al programa de la televisora, que era con la televisora también, era simultáneo. Pero a mí me decía, andar con flujo y eso me sentía incómodo. Entonces, le digo yo a Yurani, que era mi esposa, ya nos habíamos casado en el 99, y ella me dice, digo, Yurani, voy a montar un programa los fines de semana, ahora como hay internet, nosotros teníamos internet, y era lo que estaba... en el mundo de ese momento, claro. Uy, o sea, no todo el mundo tenía internet. Exacto. Y uno decía, uy, pero mira, aquí veo los partidos de España, en Caño, era costosísimo, era carísimo. Se puede hacer y uno tiene la información. Entonces llegué y me dice, listo, yo le apoyo, vamos a poner un internet mejor, porque ella ganaba bien en Hidro Suroeste, ella era la gerente de recursos humanos, le sobraba la plástica por híjales. Y entonces, Carlito Maldonado ya había terminado como y era el técnico de Nacional Táchira, salió campeón y se retiró de Nacional. Ya no le siguió y se quedó aquí. Él a veces trabajaba en la radio, le gustaban los comentarios. Y le digo, Carlitos, vamos a montar un programa los fines de semana. Dice,
¿Dónde? Bueno, lo que pasa es que yo solo no puedo, porque o sea, necesito a alguien que me respalde. Y dice, bueno, vamos a montarlo, listo, ¿cómo se llama? Fútbol y algo más. Vamos a meterle, metemos información, llamamos a los técnicos, llamamos y tal, se puede hacer con el internet, coño de pica, ¡pum! Fuimos y hablamos con el circuito libre, me dijo, no, que no me paguen, me dijo el circuito Contreras. Me dijo, no, aquí no, dije, pero con Carlito Maldonado, me dijo, no, profe, aquí no. O sea, si me paga el año completo, o sea, ya pagué el adelantado. Claro. O sea, ninguna emisora me quería recibir. Entonces, dice, chao, señor Rincón, la esposa de él, Morena Meneses, que en paz descanse, la hija de Carlos Andrés Meneses, estudió con la hermana de Yurani, Yoleisa, la doctora Yoleisa, es abogado. Y resulta que ella habló con Morena, con mi cuñado, claro, sí, yo sé, yo le escuchaba eso con Marlon. Mire, para decirle una oportunidad a radio, y ella fue la que habló con José Luis Rincón, que no me conocía, el tipo serio, el tipo... Entonces, digo, vaya a hablar con mi sobrino, que es el director, Horacio Rincón, y fuimos con Carlito Maldonado. ¿Y esa radio cuál era? Éxtasis, claro. Me voy a dar el programa porque está Carlito Maldonado, dice. Yo usted lo conozco, pero no sé cómo es usted. Y el programa, William, el programa duró en Éxtasis como 15 años, ¿no? 18. 18 años. Entonces resulta que entonces Carlito Maldonado firma como productor, y yo también como... Pero Carlito Maldonado, al día siguiente lo llaman de Mineros, y se va para Mineros. Y no, pero ahí Carlos todavía era jugador. Había sido campeón con Nacional. Claro. Y se va para Mineros y me dejó solo. Me dijo, no, que boludo, que aquí estoy solo. Que ¿Qué con eso? Allá voy a ganar plata. Ahora, William. Entonces, yo digo, ¿qué hago? Entonces yo era la primera mujer que me tenía ahí, porque era mi esposa. A eso quería ir. Y ella tenía título de locutor, ella sacó título de locutor, ella tenía buena voz, y era la que leía los mensajes. ¿Estás enamorado, no, William? En esa época sí. Bueno, entonces resulta que ahí comenzó la... Ahora, William, yo llamo a Juan Domingo Torizano, que vivía aquí está el de Juan, él le gustaba la radio, y yo conozco la familia, y Torizano va a ser comentarista. Arranco yo el programa, yo tengo el primer programa, Adelmo Colmenares, que fue después alcalde de San Antonio, por ahí por lado. Él era el locutor comercial, y un catire que se me olvidó el nombre, que fue lo primero que trabajó con Durani. Hicimos el primer grupo de trabajo de la cuestión, pero como yo era muy alterado en esa época, todos se me fueron. Todos se me fueron. Todos renunciaron. Bueno, Durani, después Durani... No podía renunciar todavía. Después renunció hasta el matrimonio. Firma aquí. Me voy a este tipo. Ahora, William, me la regañaban ahí de tu esposa, marico. Y la gente me decía, marico, ¿cómo vas a regañar a su esposa al aire? Bueno, porque mi esposa para marico se ve feo. Bueno, Yolanda, apúrate, si no se me va. A mi esposa. Ahora, William, la cantidad de talentos que en cierta forma tú formaste en ese programa. La señorita que está allá detrás. Sí, no, pero ¿cómo comenzó esa época? Entonces, yo decía, porque aquí el fútbol era de machistas. Veían una mujer en el fútbol y decían, esa es una sosa. Ese está buscando los jugadores. Ese está tras alguno. Ese te lo tengo. Entonces, había un mal ambiente. Fuiste de los primeros en incluir a las mujeres. Saidi Rousseau, claro, que fue una de las primeras mujeres, que era una tremenda mujer, bonita, andaba siempre en chores. Para la época era una mujer joven. Y todos sus jugadores, según los jugadores, se la pasaron por el filo. La única. Según esos jugadores. Hay que ver si es verdad. Hay que ver si es verdad. ¿Entiendes? La única, Saidi Rousseau, que es buena amiga. La única que, o mejor dicho, de las primeras que yo escucho era Lorena Raiz. Sí, era poquísima. Pero eso fue después. Entonces, en los 80, Saidi Rousseau era la primera mujer que estaba entre los camerinos, con Avino Tinto, y cuando Tachi Lugar Copa ella venía, se hizo muy amiga de Carlos Moreno. Y de Manolo, ese grupo, porque ella estaba en Caracas, tenía un programa de radio y todo. Saidi Rousseau, su hijo era música de rock, ya era una señora mayor, pero en esa época... una mujer de 30 y pico de años andaba en su nivel. Entonces venía para acá y los jugadores de Tachi la miraban en el hotel con esas piernas, pues están como todos los jugadores. Eso quiere que todas las mujeres los miran. Entonces resulta que se corrió ese ambiente de que Saidi Rousseau salía con todos los jugadores del fútbol nacional. Puede ser verdad como puede ser mentira. Nadie lo confirma. Nadie lo confirma, no hay fotos. Claro. Pero ese es el ambiente. Entonces, no, que una mujer dentro de un camerino, eso toma la espina, que los jugadores están desnudos, que le muestran así, porque hay jugadores pasados. Cuando ella se asomaba, salían en interiores a propósito para que la vieran. O sea, eran tipos malos, eran tipos. Sí. El ambiente del deporte es así. La soldadita, el nieto era jodido con la mujer. Entonces, bueno.
Cuando Manolo se queda está en 105, año 91, 92, aparece Lorena Ranz, que era locutora, bonita, en su plena mujer joven, y ella se mete en el fútbol porque estaba en 105, ella tenía un programa de música y cuestión, y Manolo la pone en el estadio como para, así lo que es junto a Florenti, con la gente afuera, ¿sí? Ok. Entonces, como para otro Batiz, pero a Manolo le gustaba mucho la vaina porque a Manolo nunca le gustaban las mujeres. Okay. Las mujeres de fútbol, quiere decir. Las mujeres, sí. Aclaremos la parte. Yo sé que esto es una... Aclaremos, por favor. Editan la parte y bueno. Manolo nunca no aceptaba una mujer en las transmisiones del fútbol porque era un deporte de machos. Claro. El machismo siempre prevalecía. Entonces, bueno, ahí comenzó Morena, como a regañadientes, como para que ella cumplía, era una mujer inteligente, era periodista, bueno, y después fue profesora de la UNA, y ella hacía un buen trabajo ahí, pero más nada. Pero después no apareció más. Bueno, entonces en mi programa yo le digo a Yurani, con esa premisa. que ya Yurani está conmigo, Yurani, yo voy a meter a otra chama a trabajar, a mí me gustan las mujeres en el fútbol, darle otro toque. ¿Entiendes? Y uno veía en otros programas de Europa que había una mujer en un panel. Correcto. Entonces uno decía, uy, pero por una mujer le da otro toque femenino a esa vaina. Entonces metí a Soraya, una compañera de ella que le gustaba la radio. Sorayita, que era simpática, que aparece en la foto por ahí con Carlos Moreno, que trabajaba conmigo, Carlos Moreno. Él fue a trabajar, después de que yo hice el programa, fue a trabajar con nosotros en el programa. Y entonces metí a otra chama ahí. Entonces cuando de repente aparece Florandi, que después entra al programa leyendo mensajes. Y aparece Lady también, que también pasó por Lady ahí. después apareció Francia Buitrago, aparecieron otras chamas ahí, no me acuerdo, como 15 chamas, 15, yo por ahí tengo la lista. Sí. Entonces yo les fui dando oportunidad a todas, unas siguieron, otras no, otras se casaron, otras se fueron del país, y siguieron, Lady, Florandi, y por ahí otra, no sé quién más de esa época. Estaba la novia de Javier Ruiz, CQ, estaba Francia Buitrago, una chamita que empezó con nosotros, bueno, había bastante chamas, y ahí comenzaron las mujeres a prevalecer. Entonces todos los programas Ahora quieren tener una mujer. hay mujeres, miren, mujer, Florandi Morales, Lady Carrasco, la otra, y ahora todos los programas quieren tener una mujer. Manolo, cuando yo llego a Tamá, que me voy a Tamá a hacer el programa, que me voy con Florandi, y hicimos Antonio, el que era productor, ¿cómo era que llamaba? 93. Antonio, sí, el programa 9310. Entonces hicimos el programa y nos salió buenísimo. Y después Antonio Manolo me dice, quédese aquí, vamos a hacer una... 2021. Sí, hicimos un contrato ahí y resulta que yo me quedé, entonces, y Florandi va. Y Manolo me llama un día y me dice, Will, venga, esa muchacha que usted tiene trabajando ahí, ¿qué pitos toca? Me dice Manolo. Así como me lo dijo, pero estoy diciendo, no, esa chama preparada, se va a graduar de abogado, la chama la tengo yo de chamita, vive por ahí en los Sucre, la chama le gusta el fútbol, y bueno, yo la puse a leer mensaje una vez, mire, la chama, coño, le gusta el fútbol, ya sabe de fútbol, y dice, sí, me parece chévere, la he escuchado bien, pues decirle que venga para el programa, le dije, coño, sí, al programa esto le hace falta, porque a ella le gusta las redes y toda esa vaina. Yo no estaba en el programa, yo estaba en mi programa, me preguntó a mí. No, en Tamá, pero no en Deportivo. No fui que yo la metí tampoco, eso es decisión de Manolo. Claro. Pero él me preguntó a mí, porque él dirá, coño, ¿quién es esta chama? Pero va a preguntar a William a ver qué me dice de ella. ¿Entienden? Yo le dije lo que era, no, ella está me empezó conmigo leyendo mensajes, estudiaba en el Cervantes, después se graduó, ya va a ser abogado, la chama preparada, le gusta el fútbol, la conocen los jugadores, Carlito Maldonado, Daniel Faría, todo. Mejor que esto, si usted una vez le piden un demo Flor, ponga esto. Entonces me dice Manolo, me dice, coño, tengo ganas de llevarlo, le dije, Manolo, usted le cae anillo al dedo. ¿Por qué? Porque esa chama le maneja las redes, va a ir a hacer las entrevistas. Ya usted no está para eso, ya no estamos para pasar. Y ahí entra Flor en Deportivas. Entonces, entra Flor en Deportivas. Bueno, quedó la vaina y me fui. Que Flor termina siendo la primera mujer en Deportivas. No sé cómo la llamó después, no sé si la llamó después, no sé cómo la llamó y qué le dijo, pero yo sé que de ahí él me preguntó para saber quién era ella. Mire, William, pero estoy poniendo en contexto. Entonces, usted se va del lado de Manolo en el 98, fíjese en el 98 y después vuelve en el 2023. Pero fíjese una cosa, antes de eso, Benevisión coloca a Florán llevaba a Manolo. Claro, en la final. Estaba Dayana también, estaba Dayana. Y estaba Dayana Quintana, creo que estaba en esa transmisión, que Benevisión transmite y llevaban a Manolo. Manolo no sabía quién era Florandi, o si la veía la ignoraba, ¿sí? Porque él no tenía contacto con ella. No tenía contacto con ella. Entonces, ¿qué pasa? Transmite, la transmisión sale del carajo, Manolo dice, coño, estas chamas son buenas y son de aquí.
Entonces ahí, y como la vida que trabaja, Y hay algo, ahí se interesó. y hay algo, William, que siempre ha hecho Manolo toda su vida. Él siempre ha querido tener a los mejores al lado de él. Eso siempre ha sido así. No, es que, trabajar con Manolo es una exigencia, pero una exigencia brava. Jairo no tiene la exigencia que tiene Manolo, es un poquito más flexible, ¿sí? Tiene otro tipo de carácter. Manolo es mucho más complicado. Manolo tiene otro tipo de proyectos. Y a veces cuando nos llega de buen humor, pagamos los platos rotos nosotros. Porque él viene de mal humor. Bueno, en su negocio, en su casa, no sé, sus cuestiones personales. Entonces, él transmite eso del programa. William, ya que toques el punto, y quiero que usted lo aclare. El día del programa en Tamá, que usted se para y se va en pleno programa, ¿qué pasó ahí? Mucha gente dice que eso fue actuado. No, eso no fue actuado. O sea, yo le dije, cuando Manolo me llama a mí, yo estaba en Tamá en el programa, y me dice Manolo, William, necesito que venga a mi programa, porque se me fue este muchacho para España. Elio. Y yo molestaba que se iba. Correcto. Entonces me dice, William, coño, usted tiene experiencia, usted trabajó conmigo, usted ya sabe cómo te digo, pero Manolo, yo le dije a Manolo, le dije, Manolo, pero no me vaya a gritar. No me vaya a estar gritando porque, coño, Manolo, yo no tengo 20 años, yo ya tengo, yo sí, no, tranquilo, no, todo con altura, me dice Manolo, y bueno, listo, arranqué, me recibió como el platillo, yo en el programa, yo fui más por compromiso de la radio porque yo tengo mi programa, yo ya... tenía fútbol y algo más ahí. Era una etapa superada, claro. Pero bueno, quise ayudar a Manolo, que Manolo es como la familia de uno, yo a Manolo siempre lo voy a ayudar porque fue el que me abrió las puertas y esa cuestión, ¿ok? Pero bueno. Ahí llegas a Deportivas. Entonces llegó a Deportivas y bueno, tal. Ya estaba Florandi, estaba en Deportivas Táchira. Le digo, Flor, voy para el programa, no puede ser, sí, listo. Ya Florandi por fin se había liberado de usted apareció. Recibiéndola por todos lados, para que no me escape. Bueno, entonces llegas a Deportivas. Sí, llego a Deportivas, pero entonces comienza Manolo, como es el temperamento de Manolo, a que de repente uno no pueda salir a su idea porque él quiere que sea la idea de lo que él piensa. Que ese sí ha sido siempre la historia con los comentaristas, ¿no? Él tiene su idea, que es una idea que la ha plasmado a través de la historia y le ha dado éxito. Claro. Es el tipo de radio más famoso del occidente del país en radio, en fútbol. Claro. Bueno, más de 50 años, eso no se lo quita a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí yo comienzo como a fastidiarme. Sí, no, pero Manolo no me deja hablar, pero Manolo me grita. La otra vez, pero párese, pero siéntese, o sea, y la gente en la calle me decía, el que lo está regañando a Manolo, porque se va a regañar bien. Bueno, es así, pero ya todo el mundo me decía, entonces me sentí como mal. Entonces un día hay un cumpleaños de una compañera. El cumpleaños jamás olvidado. Entonces ella dice, me llega una torta y Manolo está hablando, entonces ella está en la puerta parada, y yo digo, él está hablando, y digo, pero pase para que lo vean, y dice, pero ya va, William, ya va, deja hablar, pero usted no puede hablar, pero cállate, no, pero me voy, pero váyase, pues me voy. Y Hazy, ahí pobre Hazy en el medio. Y Hazy quedó retratado ese día. Yo lo que quería decirle que entraba para que la viera, o sea, claro, tanto cumpleaños de por allá, era para que la viera la gente, o sea, le van a cantar un cumpleaños a la pared. William, ese es el tipo, esa es la típica. No me respondió así, yo le respondí así. No fue algo preparado. No fue algo preparado, ni algo planificado, ni actuado. Lo que sí no me gustó que mucha gente en las redes le cayó encima a Manolo, o sea, lo trataron mal, gente que aprovechó el momento, porque hay gente que aquí que le tiene rabia a Manolo y envidia, y aprovecharon ese momento. O sea, no fue tanto tan así, fue una discusión de los compañeros. Sí, claro. Que puede pasar con cualquiera. Siempre lo llamaron a las redes sociales y las redes sociales lo explotó. Sí. Pero bueno, ya pasó ese tema. Él me llamó, me dijo, William, ya pasó, no, tranquilo, Manolo, yo vivo libre, ya pasó. Después, es el momento. Después te llamó. Porque la gente le estaba diciendo cosas en las redes, amigas, todas. Entonces dije, William, venga el lunes. No, el lunes hoy, listo. Pasó la cuestión. Ajá, y sales de Tamá, ¿por qué no vuelves a Tamá? Bueno, entonces yo estaba en Tamá. Yo me sentí un poco mal y yo fui a la clínica, entonces tenía como las arterias tapadas y que me podía dar un infarto. Claro. Porque yo duré toda la semana con dolor de pecho y yo fumaba y comía grasa, entonces no me estaba cuidando. Entonces fui por el doctor Pablo Mendoza y dije, mire, primero y principal, el estrés hay que eliminarlo. Dije, no, si sigo con Manolo me muero de un estrés. Si sigo con Manolo me da un infarto. Porque con Manolo hay que trabajar con el estrés a millón. Sí. Ustedes trabajan con él. Tranquilo, yo no puedo vivir tranquilo 100 años más. ¿Entiendes? Mire, entonces resulta que yo voy a la y me dice, mire,
tiene que hacerse un cataterismo, no puede subir escaleras, no puede hacer esfuerzo, no puede... No hacer nada. O sea, tiene que vivir la vida con calma, comer sano, eliminar la pizza, la harina, la hamburguesa, todo, y comenzar el tratamiento. Y una Ahí fue cuando medicina usted empezó a comer salmón todos los días. Sí, sí, salmoncito aquí, trucho y todo. Los almuerzos que usted montaba en Twitter Sí, a la sí. gente, aquí estoy preocupado. Después resulta que le digo yo a Manolo y Morera me dijeron, mira, ¿cómo sigue? No, me dijeron esto. Ah, no, bueno, William, pues entonces viva la vida de él, pero entonces había que subir las escaleras, no había luz, entonces eso no era bueno para mí. Entonces, porque hasta que no me hicieron el cateterismo, porque en cualquier momento, como la sangre pasa apretada, y al uno hacer un esfuerzo, la sangre se impulsa. Era peligroso. Entonces, bueno, pasó. Entonces yo le dije, Manolo, voy a tomarme unos días para recuperarme, mientras que me hago el cataterismo, mientras que dijo, no, listo, William, tranquilo, avíseme, tranquilo. Y me fui para la casa. Y pasó la semana, la otra semana, un mes y medio, y me quedé sin ir. Y Manolo, pues bueno, está con su gente, está Walter había llegado, que le da un buen refuerzo al programa, está viajando, está operando. ¿Ah? Está el grandote. Estaba muy grueso. Eso es el chai que es liquidar la arroz. Mira, y entonces, bueno, y hasta el momento, yo sigo hablando, teniendo contacto con Vicente, Manolo, con todo ello, porque bueno, el grupo, yo no, ni él me ha votado, ni yo me he ido de tema, sino que no volví. Ahora estoy en el tema de las redes, a lo mejor más adelante vuelvo, porque la radio siempre hace falta, el programa, ¿no? Y si no lo hago en otra emisora, pero por ahora... William, pregunta final, terminando, sí. Quedan demasiados temas, pero es que si hacemos un programa completo tenemos que durar aquí hablando 3 horas. No, este programa lo va a ver hasta el que se tiene rabia. Mira, pregunta final, ¿cómo ves a Táchira hoy por hoy? Hoy, ¿cómo lo ves en este momento? ¿Te gusta? ¿Cómo ves? ¿Lo ves para campeón? Me gusta el equipo, como lo está manejando. Yo siempre fui crítico de José Silva. Hasta una audio por ahí que fue un poquito duro. No lo recordemos. Ese grupo me hizo daño. Mira, fuiste crítico de Silva. Sí, fui crítico, pero ahí hay que reconocerle que se ha mantenido, que le ha dado profesionalismo al equipo, que está invirtiendo en el tema de las menores, que está haciéndole la sede. O sea, el tipo ha generado otra expectativa y en eso yo lo respaldo. ¿Okay? Sigue teniendo sus errores. Futbolísticamente este es el mejor equipo del país. Nominalmente tiene buen equipo, hay una buena plaza, buena afición, hay mucho daño en las redes sociales, porque bueno, en las redes sociales cualquiera se puede disfrazar de aurinegro y es del Caracas, y tira todo el tiempo cosas. Greco, ¿sabes qué me he dado cuenta? Tiene la oportunidad. Pero William, ¿sabes qué me he dado cuenta? Sobre todo Twitter, o el X, el antiguo Twitter, ¿sabes qué me he dado cuenta? No representa ni el 5% de la opinión real. Representa. Hay un grupito. Para mí la opinión real está en Instagram. Sí. Hay un grupito orquestado que yo los conozco, aquí que tienen un spy, van por ahí, un grupito de enemigos y que se creen los dueños de la verdad. Entonces, yo escribo algo y digo, ustedes retuiteamos todos los equipos para que se haga viral. Claro. Y mucha gente con 3 seguidores lo sigue. O agarran a Pedro Pérez, bueno, entre todos vamos a agarrar a Pedro Pérez y van adelante y todo lo que escriba Pedro Pérez vamos a poder. Y han creado una falsa rivalidad Zaragoza-Greco. Correcto. Eso no se veía. Eso no existía. Nunca lo vi ni Moreno, Maldonado. El punto de estupidez está tan alto en el estado de que agradecerle a un técnico campeón no estado, Franklin. En cierto sector se ha creado la estupidez de que agradecerle a un técnico campeón de Táchira sea una falta de respeto. Es decir, si se aplaude a Zaragoza está mal. Si llega Daniel Faría el domingo lo aplauden, son JB de Daniel Faría. Si llega Tolizano, yo el otro día se lo decía a Franklin. Marico, es primera vez en mi vida que yo veo que un tipo que fue 2 veces campeón con Táchira, como Zaragoza, 2 veces campeón con Táchira, hay gente que lo odia, o sea, no entiendo. Yo soy amigo de Zaragoza. Que no sé quiénes son, que a veces están en un stay por ahí. Y yo digo, ¿cómo pero que odian a Manolo a muerte, odian a Manolo, odian a Florangelo, odian a usted, me odian a mí porque estamos en una emisora que oyen, ¿sí? Yo no estoy diciendo que las otras, cada quien tiene su pero ellos no tienen como una idea. Entonces, ¿qué hace? Todo lo que dice Manolo gira en torno a que nos ataque a nosotros. Si nosotros decimos que Zaragoza es un buen técnico, que son jaramecate, que hágale quesillo. Entonces, si uno dice que Greco se equivocó en un cambio, que somos enemigos de Greco a muerte, que odiamos a Greco.
Porque eso es fútbol. Claro, o sea, claro. yo me peleé ya con varias gente amiga de hace 40 años, porque yo dije un comentario de que Greco se había equivocado en un cambio, me inventaron la media y me amenazaron de muerte un tipo que es amigo mío que se quedó conmigo. Sí, sí. Lo bloqueé en Twitter, somos enemigos, ahora nos vemos y ni me saludan, yo lo saludo. Por ese comentario. Por ese comentario. Mira, hasta dónde llegó el momento de Sí, 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 estupidez. estupidez, así es, así es. Es que hoy- Si alguien dice en las redes que Greco no sirve como tener el problema de él. Es que hoy en día Usted ha dado el punto, el momento estupidez. O sea, yo en su momento, ya no, pero en su momento hasta habían personas, amigos míos, que se peleaban amigos míos porque yo era crítico con Pero Greco. hay una cosa. Increíble, o sea, fue increíble. Ha quedado una rivalidad ficticia entre Greco y Zaragoza. Primero que Greco todavía no está al nivel de Zaragoza. Todavía no está a ese nivel. Sí. Usted tiene 3 títulos, Zaragoza. Greco está empezando, está dando los primeros pasos. Aprendió con Zaragoza, ganó un título con Zaragoza. Y este año que le ha tocado solo le ha costado. De las 6 finales, perdió las 6 finales. Las 6 cosas más importantes de este año las perdió futbolísticamente. Ojo, Greco es un buen muchacho sano, de familia. Eso es otra cosa. Pero no lo aclare, Julio, no lo aclare porque ese es el problema Claro, que está esa es otra cosa. instalado. Sí. Mire, usted es una persona que le gusta estar cerca de los protagonistas, conversar con ellos. Greco es amigo mío, Claro, de- conversar de- con ellos. de- Mi línea personal, a mí no me gusta estar cerca ni de directores técnicos, no me gusta estar cerca No, de yo no jugadores, estoy en eso. Yo no me estoy gusta, aparte de todo no me eso. gusta estar cerca de dirigentes. Mira, ¿Por qué? pero lo que usted Por se- eso lo mismo, que usted se yo cree- hablo en fundamento de lo que pasa en la cancha. No, a mí no a me mí, importa la a vida mí, personal. a mí Daniel Hernández me comentó algo, Daniel, de lo que estaba pasando en el grupo como amigo. El error mío fue haberlo comentado en un grupo de lo que estaba pasando, que me preguntaba por qué Daniel no está convocado, que no lo convocaban. Entonces yo le dije, bueno, a mí lo que ojo, no me pasó un audio, me lo dijo personalmente, y yo fui el que pasé el audio diciendo, muchachos, le pasa que Daniel me acaba de decir esto, me dice que no quiere que él siga ahí, ni Omar Díaz, Sayomo, porque todo lo que vuela a Zaragoza. O sea, lo que estábamos hablando, todo al final se dio, Todo pasó. se fue el preparador físico, Sayomo casi que lo sacan, se fue Omar Díaz, se fue, todo lo que él me dijo fue real. Todo Lo que pasó. pasa es que en el momento cayó mal. Claro, claro. Hasta me demandaron, la fiscalía, el abogado me puso con un micrófono así, una pistola aquí, diga que fue mentiras. ¿Entiendes? Entonces tuve que decir que era un invento, pero resulta que fue una conversación entre amigos. El error mío que yo le pedí No, lo disculpas de a la Daniel. pistola, la pistola metafóricamente. Sí, metafóricamente. ajá. No, eso es Sí, mentira. sí, sí, El abogado es amigo mío. Sí, 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 El sí, abogado sí. de Sammy Hackman me dijo, William, haga un video diciendo que fue un invento Sí, sí, suyo. claro. Lo que yo tuve que decir para salvar Para a salir, Daniel. claro, claro. O sea, porque Daniel me lo cuenta, pero yo le traicioné a Daniel la amistad. Sí, sí. Lo dije en un grupo y en el grupo, uno de esos tipos parásitos que hay en el grupo que son amigos, entre comillas, sacó ese audio. Pero está bien que lo reconozca. Está bien que lo reconozca, eso de decir traicioné la amistad. Porque está usted admitiendo un error Es que que él me- por una información, ya sea de manera o directa, no Él significa me lo que uno... comentó de amigo, o sea, de buena gente, porque siempre Claro, tomo claro, café con él. claro, Me dijo, claro. coño, William, yo le dije, Taña, ¿qué pasa? Y no, Bueno, a mí bueno, no me William, quiere el equipo, ni bueno, el William, local, pa- esto y aquello. William, Además, para el no ir preparador tan físico, lejos. él me dijo, el preparador físico es el que manda en el equipo. William, para Lo no que ir pasa tan es que lejos. resulta que se tuvo que ir el preparador William, físico. para no ir tan lejos. A Yaniel lo votan del equipo por eso. Yaniel se va del equipo por Él eso. ya estaba votado en Puerto Cabello, Claro, lo votaron. claro, En Puerto claro. Cabello, en Puerto Cabello lo votaron. Sí. Y después él lo acabó de ratificar eso. ¿Y por qué se va Diomar Díaz? Diomar Díaz no hizo nada malo. Exacto. Pero yo metí en el paquete de Diomar Díaz, porque él me dijo que Diomar Díaz también. Yo, otro error que cometí en ese Bueno, año, Diomar dije- entra en apartado en la alterna. Dije, sí, y yo dije, bueno, y me lo comentó Diomar y Diomar no estaba. Yo lo dije como Sí, pues, para sí, firmar. claro, ahí sí fue. Sí, ahí ya fue un error mío que inventé eso. Claro. Pero lo de Daniel me lo comentó de amistad. Sí, sí. Y a la postre Daniel se tuvo que ir del equipo, le dijeron chao. Y se fue el preparador físico. Y Sayomo estuvo a punto de irse. Todo lo que volviera a Zaragoza iba a ir. ¿Entiendes? William, Entonces eso les molestó. Ojo, yo admiro a Greco y lo aprecio. Es más, cuando Greco se retira, me llama a mí. 2021. Sí, y me dice, William, prepáreme un currículum. Usted que es el que maneja los números. Prepáreme el currículum porque voy para España. Voy a hacer una... Ah, fue Villarreal. Y me dijo, ¿cuánto es? Pregúntale a Greco, lo estoy diciendo aquí públicamente. Entonces yo hice el currículum hasta las 3 de la mañana haciendo el currículum y se lo mandé por correo. A los de, uy, qué bueno, William, los partidos de Greco como jugador, gol por gol, la historia, y tal. Asistente, todo. Entonces llegué y me dice, William, ¿cuánto? Yo no, bueno, Greco, bríndeme un café. Yo le pude haber cobrado 200, 500 mil dólares por eso. Trabajo duro de 3, 4 hojas en Excel. Entonces llegué y me dice, bueno, nos vemos en Andrés Paz. Y nos fuimos en Andrés Paz, los tres, me brindó un café, una tortita y listo. Eso fue lo que le cobré. Para que no decir que le cobré, ni tampoco le intención a cobrarle. Él podía haberme dado 100 dólares, o 200, o 500. Pero bueno, no le cobré. Pero entonces, hasta ese grado, yo soy amigo de la familia. Ahora soy enemigo de la familia porque digo que Greco a veces se equivoca. Sí, sí.
sea, me ven como una mala semantico. Esto es fútbol, esto es fútbol. Greco es un buen muchacho, una buena persona, pero tiene sus equivocaciones como Carlos Maldonado, como Moreno, como todos. Y uno puede decirlo. Adulante de Greco sería decirle Greco, está bien, perdimos con La Guaira, pero dirigió bien. Eso será adulante. Yo tengo que decirle Greco, se equivocó en los cambios, bajo mi concepto. William, O sea, muchas gracias, ¿no? gracias, mijo. Gracias por acompañar. Uf, muchísimos. Vuelvo y le repito, si tenemos que hablar de todo, duramos aquí 3 horas. Sí, no, esto es largo, es bastante largo. Pero bueno, y quedaron muchísimos temas, la verdad, al aire. Para aclarar. William, muchas gracias. Bueno, felicito, buen programa tienen ahí. Gracias por Queremos verlo. ¿Cuánto lo saca la live? Yo creo que la otra semana. Si hay plática de monetización, el 30%, ¿no? Agradecerle a la gente que nos sigue, que comenta, que le da like y que permanentemente nos apoya en nuestras Señores, diferentes ustedes redes lo sociales. pidieron, ustedes quieran a William, miren lo que está William. Bueno, disfruten en las redes sociales y nos vemos en Concord a las 3. Ramón, Ramón, es contigo. Chao.